bueno, lo voy presentando. Él es Sebastián Gutiérrez Hernández. Él estudió su licenciatura en Física y Matemáticas en Esfera. Su tema de tesis fue la permeabilidad de la esponja inversa de Nervinger. Y le gustan los fractales. Sebastián, ahorita, bueno, ¿sigues trabajando con fractales? Sí, sigo trabajando con fractales. Y si quieres saber algo, él es una buena persona para que le pregunten acerca de esto. Y bueno, Sebas, gracias por venir y aceptarnos el taller. Muchas gracias, adelante. ¿Te permito? Sí. Okay. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por invitarme a dar esta pequeña plática y quiero agradecerles a todos los que están aquí por darse el tiempo de venir a escuchar la investigación que está haciendo en colaboración con el Dr. Juan. Y pues espero transmitirles lo interesante que para mí ha resultado este trabajo. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar. Mi tema se llama fractales de iteración continua. Y bueno, para darles una idea de qué significa esto. Sí, me deja esto. Ah, bueno, sí, no lo veo. Ah, ese que es. Otra vez, ¿no? Ahí está. Entonces, para darles una idea de qué es lo que va a consistir la práctica, les voy a platicar cuáles son las herramientas necesarias que hemos trabajado y que hemos definido para construir superficies de este estilo. Y no solamente para construirlas, sino para estudiarlas. Para estudiarlas a través de un método que vamos a definir una derivada, que lo que va a hacer es estudiar la rapidez en la cual van cambiando la forma en que se construye este objeto. Muy bien, esta exposición va a estar dividida en 6 partes, aunque realmente no puedo cubrir la última. Sobre todo para que sea una plática más introductoria y más amigable, ¿no? Vamos a empezar con la introducción para decir qué son los fractales. Después vamos a mostrar trabajos similares que han sido apuntados en esta misma dirección. Después vamos a introducir lo que es un proceso de parametrización para las iteraciones. Y una vez que tenemos el proceso de parametrización, vamos a definir las parametrizaciones ahora sí del sistema de funciones iteradas. Aquí vamos a introducir cómo hacerlo. Y aquí vamos a dar una clase de funciones o distintos tipos de funciones que pueden entrar a las parametrizaciones de un sistema de funciones iteradas. Y después vamos a hablar sobre la derivada de estos sistemas de funciones iteradas. Bueno, no del sistema, sino del sistema de funciones iteradas paramétrico, que va a ser la razón de crecimiento de este sistema de funciones iteradas. La última sección es la de proposiciones relevantes, que son las pruebas que fundamentan todo lo que aquí vamos a mostrar. Aunque, como les comentaba antes, no creo abordar tanto esta parte, pero si alguien tiene alguna duda, bueno, pues puede acercarse a la práctica, preguntar en cualquier momento, siéntate con la libertad de alzar la mano y preguntar. Muy bien, una introducción. ¿Qué es un fractal? Hay varios tipos de teorías para estudiarlo, pero en la cual nos vamos a centrar hoy es en la que hicieron Hutchinson y Bartlett. Para ello se hizo un espacio métrico completo y vamos a definir el espacio H de X como el espacio de compactos no vacíos y vamos a dotarlo de la métrica de Hausdorff, que se denota por H. Si el espacio métrico original es completo, entonces este espacio de aquí resulta ser también completo. Además consideramos una familia finita de funciones contractantes y vamos a definir, digamos, que son las funciones f1 hasta fn y vamos a definir una función f de b como la unión de las imágenes de estas funciones. Al ser estas funciones contractantes, se puede demostrar que esta función, definida en el espacio de compactos no vacíos, es también contractante. Y como estamos en un espacio métrico completo, el punto fijo existe y es único. A este punto fijo se le llama el fractal o el atractor de Hutchinson y Bartlett. Muy bien. Debido a las diversas aplicaciones que tiene la teoría de fractales, hay distintos tipos de generalizaciones y muchos estudios que se han hecho a partir de estos, tanto en matemáticas mismas como en aplicaciones. Aquí voy a mostrar algunos de ellos que son relevantes para nuestro tema. En primer lugar, tenemos el primer artículo en el cual hicieron una generalización del espacio en donde se pueden definir los fractales. Están trabajando en el espacio L infinito de X. En el segundo artículo, Max Murphy estudia qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema de funciones iteradas, lo parametrizamos y la dependencia con el parámetro es continua. Lo que él estudia es el comportamiento de la dimensión fractal de nuestro atractor, cuál es la dependencia de la dimensión fractal respecto a nuestro parámetro, y demuestra que si la dependencia del sistema de funciones es continua, entonces la dependencia de la dimensión fractal también va a ser continua. En tercer lugar, tenemos las generaciones de la curva de Koch, y ellos más o menos la idea que exponen es la siguiente. Ellos argumentan que se puede parametrizar la curva de Koch de dos formas. Una es eligiendo los puntos con el cual se forma la base, y otra es el ángulo con el cual se forma el triángulo con el cual se hace la curva de Koch. Y lo que hacen es fijar esta base y después de estudiar los ángulos y encontrar un ángulo que ellos llaman el ángulo crítico, a partir del cual
esta curva de Koch se empieza a autointersectar, es decir, que sus iteraciones se van a ir traslapando. Y no solo estudian eso, sino estudian los conjuntos que se forman con estas autointersecciones. Y demuestran que algunos de ellos son conjuntos de Cantor, y dependiendo del ángulo también puede ser conjuntos gordos de Cantor. Y en último lugar, exponemos un libro que se llama Growth Patterns in Physical Science and Biology, en el cual se expone la utilidad de la teoría de los fractales, tanto como sistemas de funciones iteradas y como de dimensión fractal, en aplicaciones a las ciencias y a la biología. Y bueno, como ya les había comentado, nuestro objetivo es definir el crecimiento continuo de un atractor que nos lleve del atractor de un sistema de funciones iteradas paramétrico. Para esto vamos a hacer una parametrización de la composición y de algún elemento del sistema de funciones iteradas. Con esto vamos a definir lo que significa una iteración continua de un fractal, el crecimiento continuo y la derivada de dicho crecimiento. Vamos a aplicar estas ideas al conjunto de Cantor, la curva de Koch, la curva del dragón, el triángulo de Sierpinski y árboles binarios. Primero exponemos trabajos similares que han sido enfocados en esta misma dirección. Para comenzar, tenemos el trabajo de Henry Segerman y Geoffrey Irving, que se llama Developing Fractal Curves, el cual utilizan sistemas L que ayudan a definir fractales también de un proceso iterativo y utilizan interpolaciones. Ellos tienen ese esquema en su artículo. Este es el sistema L que va a definir la curva del dragón. Aquí tenemos a la iteración 0, que es con el cual se comienza. Después tenemos la primera iteración, que es simplemente este triángulo amarillo. Y después la segunda iteración. Aquí es importante que guardemos esta idea, esta notación. Por eso voy a guardar el dibujito de este lado, porque más adelante nos va a ser útil. Aquí es importante notar que L1 es simplemente la longitud de este segmento y L2 es la de este segmento, no es la longitud de toda la curva, no es solamente ese pedazo. Entonces con eso definen interpolaciones y después es un proceso de refinamiento con el cual hacen que la interpolación sea cada vez más suave y así generan superficies que son de ese estilo, que son muy suaves. El segundo caso es por el físico Laurent Notal, el cual se ha enfocado a definir, a establecer una teoría que él llama la teoría de la relatividad de escala, que según él generaliza la teoría de la relatividad y está buscando unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, pero esa es su teoría, ¿no? En su libro, Fractal Space-Time and Microphysics, habla también de generalizar esta idea de las iteraciones de continuos, de discretas a continuos, y él expone justamente, no sé qué le pasó al productor. Ahí está. El cual expone esta imagen, aunque realmente su exposición no es muy clara sobre cómo hacer estas iteraciones continuas. Muy bien, ahora sí vamos a hacer el proceso de parametrización de las iteraciones. Vamos a comenzar con el conjunto de Cantor. Vamos a explicar las ideas con este conjunto y después se van a exponer las ideas que creemos que pueden definir la generalización en lo que aquí estamos exponiendo. Vamos a tomar estas ideas que creemos que generalizan y después las vamos a tratar de aplicar y vamos a ver que también se aplican a los demás casos. Entonces comencemos con el sistema de funciones iteradas del conjunto de Cantor. Este, como bien es sabido, nos da como atractor al conjunto de Cantor. Y bueno, aquí tenemos una imagen del conjunto de Cantor. Además del conjunto de Cantor usual, tenemos a los conjuntos gordos de Cantor. Los conjuntos gordos de Cantor es la misma idea, pero en vez de quitar 2/3 aquí, bueno, en vez de quitar 1/3, quitamos una cantidad menor, ¿no? Esto lo podemos denotar con este sistema de funciones iteradas, con el f y gorro de los reales plus 0,2 a r, y en el cual vamos a tener que f0 gorro de x, l es 1 medio menos l cuarto de x, y este es f1 gorro correspondiente. Si aquí sustituimos el igual a 2/3, obtenemos el conjunto de Cantor usual, y para todas las L's entre 0 y 2/3, ahí hay que quitar al 0, se obtienen los conjuntos gordos de Cantor. Entonces, si aquí fijamos la L y hacemos la definición del sistema de funciones iteradas usual, como atractor vamos a obtener el conjunto gordo de Cantor correspondiente. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar esta función que definimos como gamma para controlar la longitud del crecimiento. Tal vez ahora esto no queda muy claro, pero más adelante vamos a ver por qué es atinada decirlo así. Vamos a definir esta función gamma como L menos el techo de L menos 1. Si nos damos cuenta, lo que está haciendo esta función gamma es extraer la parte no entera de nuestro elemento L, ¿no? Si evaluamos L igual a 3.5, eso nos va a dar 0.5, ¿no? Y eso así para todos los reales.
Es importante observar que esta función gamma de L es continua en los intervalos de la forma n como n más 1 y en los naturales es discontinua. Muy bien. Ahora, así como antes, había una función f que era la que se definía para el vector en el espacio de compactos no vacíos. Aquí vamos a definir una función f gorro análoga, que va a ser f gorro de b, l, la unión de las funciones f gorro que acabamos de definir. ¿Okay? Y aquí ya tenemos ya regresamos a lo que ya teníamos, pero con la parametrización, ¿no? Ahora vamos a definir lo que significa la iteración continua. Para eso vamos a definir una función f mayúscula ya sin gorro, el espacio de compactos no vacíos, al 0 cruce el 0, más infinito al espacio de compactos no vacíos, y la definimos a través de esta cosa. Que si nos damos cuenta es una función que está dada a través de composiciones. Aquí se podrá ver un poco raro porque es una función de dos variables, ¿no? Entonces, ¿cómo se queda esta composición? La composición se hace simplemente en la primera variable. Notemos que se va a componer el piso de L más 1 veces. Aquí es donde se queda la parametrización en la composición, pues L ya depende de los reales. Entonces, estamos diciendo que la composición depende explícitamente de los reales. Y además aquí vemos a la función gamma de L que multiplica 2/3, que va a ser justamente nuestra primera evaluación. Entonces, esto lo que está haciendo es que al evaluar la primera vez nuestra función, bueno, estas funciones de las composiciones, vamos a obtener el conjunto de Cantor que nos interesa. Por ejemplo, si quisiéramos la iteración 3.5, entonces la primera evaluación lo que va a hacer es obtener el conjunto gordo de Cantor que corresponde a ese punto 5, es decir, que si aquí está la primera iteración del conjunto de Cantor, entonces aquí está el 1 medio, entonces el que quedaría a la mitad quedaría justamente hasta aquí, porque es la mitad de la distancia. Entonces vamos a tomar este conjunto gordo de Cantor y le vamos a aplicar las mismas funciones del conjunto de Cantor. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este conjunto, irlo contrayendo e irlo desplazando hasta su lugar correspondiente, obteniendo así un análogo a lo que sería la iteración, digamos, 3.5. Para que estas ideas queden más claras. Perdón. Y de ahora en adelante vamos a cambiar la notación. Para no tener esa notación tan engorrosa, vamos a sustituir f de b, l igual a el f gorro, techo de L compuesto, techo de L veces, compuesto por f gorro de b, gamma de L, 2/3, 2/3, ¿no? Aquí esto, notemos que en todas estas lo que resta es 2/3, así que por eso aquí simplemente ponemos 2/3, ¿no? Y esto es lo que va a denotar a justamente la enésima iteración, en este caso del conjunto de Cantor. Más adelante veremos que así podemos definir a las demás iteraciones reales positivas de los fractales que aquí exponemos. Muy bien. Aquí tenemos la iteración 1.3 y la iteración 1.7. Recordemos que la primera iteración del conjunto de Cantor son simplemente dos segmentos, uno aquí y otro aquí. Aquí la iteración 1.3, como vemos, está empezando a separar los conjuntos de Cantor. Y la iteración 1.7 se está acercando más a los 4 intervalos de la segunda iteración de los conjuntos de Cantor. Como podemos ver, la separación entre ellos es mayor. Entonces justamente aquí es donde nos estamos moviendo, estamos controlando la forma en que esos intervalos se van separando. Así lo hacemos para cada iteración. Muy bien. Como les había comentado, vamos a buscar generalizar estas ideas y proponemos definiciones generales que apenas estamos buscando si realmente empatan con todos los casos o ver cómo se pueden modificar, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar un espacio métrico completo, X, D, vamos a definir su espacio, el espacio de compactos no vacíos, lo dotamos de la misma forma con la métrica de Hausdorff y como nos dimos cuenta necesitamos un parámetro. Tenemos que aclarar que nosotros, por lo menos los autores de este trabajo, no conocemos de ningún trabajo en el cual den de forma explícita cómo conocer los parámetros asociados a un sistema de funciones iteradas. Es decir, no hay forma de determinar si un fractal tiene o no parámetros y cuáles son. Por ejemplo, en el caso de la curva de Koch, como les explicaba, hay autores que ponen 2 parámetros, nosotros vamos a poner simplemente uno, ¿no? Entonces no hay forma de determinar, es como muy artesanal en ese sentido, ¿no? Que cada persona puede encontrar o no. En algunos casos, este parámetro es elemento de un intervalo P de la forma 0,c y esa C es una constante. Y utilizando las funciones f del sistema de funciones iteradas y el parámetro vamos a definir las funciones f y gorro de x plus p a x. Definiendo así esta función, como lo hicimos anteriormente, y al igual que antes utilizamos esta notación. Observemos que la constante c de nuestro intervalo de parámetros aparece justamente en esta definición, que es la que acompaña la gamma de L, ¿no? Entonces esta va a estar aquí, por eso es importante mencionarle, por eso fue importante darle algún nombre, ¿no? Porque va a ser relevante para definir esta función f de L, que es la que define a la enésima iteración. Muy bien, ahora vamos a ver el caso de la curva de dragón. La curva de dragón está definida por este sistema de funciones iteradas y su sistema de funciones iteradas parametrizado, que es el que ya incluye el parámetro, es justamente el asociado aquí.
En este caso voy a utilizar esta notación constantemente de R sub teta. R sub teta es la matriz de rotación de ángulo teta y la función kappa es justamente esta. En el caso de la curva de dragón, lo que se va a parametrar va a ser el ángulo. Bueno, aquí tenemos la curva de dragón y aquí tenemos un ángulo teta. Entonces lo que vamos a estar haciendo es justamente ir abriendo esta curva poco a poco hasta que llegue a la primera iteración. Después de aquí, si esta es la primera iteración, vamos a ir haciendo que este segmento se vaya deformando de forma continua hasta que llegue a este y lo mismo con este. Para explicar esta idea de forma más clara, les presento en esta imagen la comparación entre la iteración 15, 15.5 y 16 de la curva dragón. La iteración 15 es la curva que tenemos en azul, que es justamente esta de aquí. La que está como más al exterior, está de aquí. La curva naranja es la 15.5, que es la que tenemos aquí. Y la 16 es la curva verde, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que justamente la iteración 15.5 está justo a la mitad entre la iteración 15 y la iteración 16, que es lo que se habría que esperar, ¿no? Que si estamos a la mitad, pues estar a la mitad del camino, ¿no? Entonces esto nos da como buena luz. Muy bien. La curva de Koch. El sistema de funciones iteradas de la curva de Koch es este, y las funciones paramétricas van a ser estas. En este caso kappa e y, que está aquí volando este y, son de esta forma, y los árboles binarios van a estar de esta forma. Aquí hay que introducir otro tipo de funciones, que son las funciones de condensación. Una función de condensación es de esta forma, en la cual a todo punto se le asigna un conjunto, es decir, a todo el espacio se va a mapear en un conjunto, ¿no? En este caso, el mapeo de condensación que nos va a servir va a ser el que va a mapear este conjunto C mayúscula igual a los conjuntos de puntos de la forma 0,y con y entre 0 y 1, ¿no? Es decir, un segmento vertical, longitud 1, ¿no? Aquí tenemos, en este caso el parámetro no afecta esa curva, queda exactamente igual, pero aquí hay que observar algo de los árboles. Los árboles uno puede asignarles distintas longitudes a sus ramas y distintos ángulos con los cuales se van a abrir. Aquí vemos dos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos el factor de contracción en un medio, es decir, las ramas se van contrayendo en un medio, y su ángulo de rotación es de pi tercios. Aquí tenemos 1 entre pi, donde pi es la razón dorada, 1 más de 5 entre 2, y el ángulo es 4 pi entre quitos, ¿no? Entonces esto nos da una gran variedad de conjuntos que podemos formar. Por eso, como el parámetro de la longitud y el parámetro del ángulo son independientes, en este caso estoy utilizando por notación simplemente aquí L, en vez de ser un real, un vector, ¿no? Que es L1 y L sub 2. Esto lo hago porque más adelante vamos a introducir un tipo de funciones que van a poder parametrizar esto y se van a evaluar de forma independiente. Por eso aquí introduzco dos parámetros, ¿no? Y bueno, aquí el triángulo de Sierpinski. Aquí debo estar la animación. Aquí les voy a pasar una animación en la cual vamos a ver el crecimiento continuo del triángulo de Sierpinski. Aquí está un poco comenzada, dejen que vuelva a empezar. Y aquí vemos cómo es que van creciendo de forma continua los intervalos que van definiendo, bueno, los triángulos que van definiendo el triángulo de Sierpinski. Es importante notar que el sistema de funciones iteradas paramétricos fue basado en un sistema de funciones iteradas que se conoce como el atractor de Hanoi. El atractor de Hanoi resulta naturalmente en una teoría que se llama análisis en fractales, y resulta ahí en ciertas cosas que se hacen, ¿no? No utilizamos todas las funciones del atractor de Hanoi, pero sí utilizamos algunas para poder definir esto. Para acá, vamos. Muy bien. Ahí está. ¿Y dónde estamos? Ay, se regresó mucho, se avanzó mucho. Ahí está, aquí estamos. Muy bien. Ahora sí, parametrizaciones del sistema de funciones iteradas. Ya dijimos que se puede hacer una iteración continua de las iteraciones, pero solamente se puede a través de un tipo de funciones o se puede hacer a través de más tipos de funciones. Aquí vamos a delimitar por este tipo de funciones que fueron les pusimos las condiciones que nos resultaron al tratar de hacer los cálculos, ¿no? Así como nos fue requerido el problema, fuimos delimitando las funciones y así es como se encontraron todas estas restricciones de las funciones. Vamos a considerar una función de valores positivos a los valores positivos, tal que en 1 valga 1, g sea continuamente diferenciable, su derivada tenga una cantidad finita de ceros y que además su imagen para el intervalo 0,1 esté en 0,1. ¿Ok? Y vamos a definir el mapeo P de los valores positivos al 0,1, definido como la composición de la función gamma de L con P de L. Y ahora sí,
como ya tenemos el sistema de funciones iteradas parametrizado, lo vamos a anotar por SFIP, sistema de funciones iteradas parámetros, porque ya tenemos una mayor cantidad de funciones que nos permiten parametrizar a nuestro sistema. Muy bien, de ahora en adelante, en vez de tener aquí la función gamma de, vamos a tener la función PDL, porque así ya podemos incluir una mayor cantidad de funciones para hacer esta iteración continua. Y para el conjunto de Cantor vamos a trabajar las funciones en particular de la forma G de L igual a lambda, G de lambda igual a lambda a la alfa, con alfa un real positivo, que pues es una clase grande de funciones. Entonces con esto podemos definir estas estructuras. Estas superficies se forman a través de poner en forma vertical las iteraciones. En azul vamos a ver las iteraciones discretas, aquí tenemos la primera iteración, segunda, tercera, y así en cada una de ellas. Y lo que estamos haciendo aquí es que digamos que para y igual a 0.5 ponemos a la iteración 0.5 en todo el eje Y. Entonces así estamos haciendo, estamos construyendo en forma vertical la iteración. Es como de forma análoga si tenemos un cilindro y tomamos un plano paralelo a sus tapas y lo cortamos obtenemos un círculo, ¿no? Entonces si apilamos un montón de círculos en forma vertical lo que vamos a obtener es un cilindro, ¿no? Estamos haciendo exactamente la misma idea con esto, pero ahora con las iteraciones. Aquí vemos diferentes tipos de parametrizaciones. G de lambda igual a lambda la raíz cuadrada, la raíz novena, e inclusive nos podemos extender a polinomios cuyos coeficientes sean una combinación convexa, es decir, todos positivos y que su suma nos dé 1. Y aquí vemos diferentes tipos, ¿no? Muy bien. Ahora, esta idea la sacamos del artículo de Henry Segerman, Developing Factor Curves, en la cual ellos buscan preservar la autosimilaridad. Bueno, notemos por qué hay un problema en esto. Si nos damos cuenta, aquí tenemos iteración 1, 2, 3. Entonces, si vamos continuando hasta el infinito, nuestra superficie se va a extender hasta el infinito. Y aquí es algo raro, porque usualmente los fractales lo que hacen es, por ejemplo, la curva de Koch, ¿no? El perímetro que diverge está contenido en un área finita. Aquí estamos conteniendo toda esta superficie en un lugar infinito, que parece ser contraintuitivo a lo que hacen los fractales, ¿no? Que es almacenar como mucha información o en este caso mucha longitud en un área pequeña, ¿no? Entonces, Henry Segerman y Greg Irving lo resuelven de una forma muy inteligente, en la cual ellos quieren preservar la autosimilaridad en la distancia con la cual se van colocando las iteraciones. Y justamente lo hacen con esto, que era el esquema que hace rato les dije que íbamos a guardar, ¿no? H1 es la separación entre las iteraciones, lambda L1, yo lo estoy ocupando con lambda 1, es la longitud de este intervalo, lambda 2 es la longitud de esto, y en vez de H yo estoy ocupando este, ¿no? Aquí suponemos que S1 es 1, para que esta separación sea 1. Y suponemos que esto es cierto para cada naturales, entonces se puede obtener que la separación de la enésima iteración va a estar dada por esto. En general, para los casos que hemos visto, se puede encontrar que la separación de la enésima iteración al anterior está dada de la forma P entre Q elevado a n-1, donde P es menor que Q, entonces este cociente es menor que 1 y entonces el límite va a tender a 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que las iteraciones se van a ir pegando cada vez y cada vez más. Y bueno, nosotros tenemos iteraciones continuas, entonces nos gustaría poder determinar la posición de la enésima iteración. Eso lo hacemos extendiendo naturalmente esta función. Decimos que la posición L, que la enésima iteración va a estar dada por P entre Q elevado a n-1, ¿no? Porque si la restringimos a los naturales, vamos a obtener pues, la misma función. ¿Okay? Muy bien. Ahora, como les comentaba, tenemos una gran clase de funciones. Aquí expongo otras funciones que no son polinomiales para dar el sabor de toda la variedad de funciones que hay, ¿no? Aquí para la curva de dragón tenemos a la función G de L igual al logaritmo de L menos 1 por L más 1 y nos da esa superficie. Aquí, si recordamos la imagen que tenemos al principio, es exactamente la misma superficie, solamente que aquí, bueno, la forma de graficar es distinta, ¿no? Al principio se utilizó un software que se llama Blender y para poder hacer la gráfica que les mostré a partir de esta, lo que se hace se llama triangulaciones. Eso es de una forma muy sencilla, lo voy a explicar rápidamente para que no quede duda. Digamos, aquí tenemos la iteración 1.7 y aquí la iteración 1.8. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente generar triangulitos que nos vayan definiendo los vértices de triángulos sobre la superficie. Y de esta forma, cuando uno le da a software, cuando uno le da a Blender los triángulos, lo que hace es simplemente poner la superficie que está sobre esos triángulos, ¿no? Entonces, pues simplemente está rellenando lo que hay entre esos segmentos, ¿no? Que sería rellenar justamente estos. Entonces aquí tenemos a la curva de dragón, aquí tenemos a la curva de Koch parametrizada con el seno de L pi medios, y aquí podemos ver cómo es que, por ejemplo, aquí viene desde atrás una curva muy suave que nos lleva hasta la primera iteración y que se va replicando en cada una de las siguientes iteraciones, ¿no? Aquí tenemos esta curva muy suave, y luego aquí tenemos esta curva suave, y se va generando también sobre todas las paredes. Entonces vamos replicando este crecimiento sobre todas las paredes, sobre todos los lugares donde se generan los picos de la curva de Koch.
En este caso, como les había comentado, se pueden parametrizar independientemente el factor de contracción y el ángulo. Entonces aquí utilizamos estas funciones, esta para la longitud y esta para el ángulo, obteniendo, bueno, con ciertos valores de lambda y de teta, se obtiene este arbolito y obtenemos la superficie asociada al crecimiento del árbol binario, ¿no? Aquí tenemos al triángulo eje especie con esta función. Aquí esta es un poco más complicado de observar porque todo sucede dentro de los triángulos, ¿no? Pero más o menos se puede ver bien qué pasa para la primera iteración, que lo que pasa es que tenemos estos planos que se van curvando y se van metiendo y van a ir formando la primera iteración, exactamente. Aquí tenemos otro plano que sube y otro plano que sube. Tenemos tres planos que se están curvando y que se van a ir a encontrar para formar la primera iteración. Después de cada una de las tres iteraciones, con estos tres triángulos que se forman, en cada uno de estos se van a empezar a formar los planos curvos de nuevo, que es más o menos lo que veíamos en la animación, ¿no? Recordemos que en la animación íbamos viendo cómo es que se iban formando estos segmentos, que son justamente esos que vemos aquí, ¿no? Estos segmentos que se van a ir replicando. Muy bien. Ahora sí vamos a definir lo que es la razón de crecimiento del sistema de funciones iteradas paramétrico. Para un L mayor que 0 fijo y B fijos, vamos a definir la razón de crecimiento como el límite cuando epsilon tiende a 0 en la distancia de Hausdorff de f de b, L más epsilon comparado con f de b, L todo dividido entre epsilon, ¿no? Que eso es muy parecido a la definición de derivado usual, ¿no? Pero solo que aquí allá llevamos la métrica. Olviden, aquí tenemos, bueno, la métrica de Hausdorff. Y aquí esto es muy particular porque la elección de poner aquí la métrica de Hausdorff lo que nos permite realmente conocer, bueno, ¿qué es lo que nos dice la métrica de Hausdorff? La métrica de Hausdorff, al comparar los objetos, nos dice no solamente qué tan separados están, sino qué tan distintos son. Entonces, al comparar un objeto con esta métrica, lo que estamos estudiando es qué tan rápido varía la forma con la cual se va desarrollando. En el caso del conjunto de Cantor, vamos a elegir b igual a 0,1. Y bueno, hace rato les decía que la sexta parte de esta presentación no se va a tocar, pero toda esa sección se dedica a probar esta igualdad, que se las voy a explicar para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que está pasando ahí. Hay un concepto en sistemas dinámicos, y no solamente se ocupa en varias ramas, pero para aquellos que trabajan en sistemas dinámicos les va a ser muy familiar, que por ejemplo si tenemos un sistema de funciones iteradas, digamos F0 y F1, las del conjunto de Cantor. Entonces, al aplicar F0 al intervalo 0,1 nos va a dar este intervalo. Entonces, a este intervalo le podemos poner la dirección 0. A este intervalo, este intervalo resulta como ese resultado de aplicar la función F1 al intervalo 0,1. Entonces, le podemos poner la dirección 1. Este intervalo es el resultado de aplicar F0 a este. Entonces, le ponemos la dirección 0, 0. Este va a ser 0, 1, porque le aplicamos F1 a 0 para obtener este es 1, 0, este es 1, 1. De hecho, algo muy interesante que resulta de esto, bueno, que se tiene con todo esto es que uno, en el caso del conjunto de Cantor, a cada iteración le puede asignar una dirección y de hecho en el infinito cada punto tiene una dirección única. Además, se puede definir una métrica que compara a cada una de las iteraciones y se puede definir una topología con esta métrica. Y se puede demostrar que existe una función superproyectiva continua que va del espacio de direcciones al fractal. Entonces, como es proyectiva y es continua, se le puede meter la topología que tenemos en nuestro espacio de direcciones al fractal mismo. Entonces, se puede estudiar la topología del fractal a través de la topología generada con las direcciones. Nosotros no ocupamos este hecho, pero me parece muy bonito, así que por eso les comento. Pero bueno, ahora sí que ya entendemos lo de las direcciones. Lo que dice esta igualdad es que comparar la iteración L más epsilon con la iteración L es lo mismo que comparar solamente el resultado de aplicarle la iteración L más epsilon y la iteración L aquellos segmentos con dirección puramente 0. Entonces el cálculo se vuelve mucho más sencillo porque en vez de tener que comparar todos los intervalos, tengo que comparar uno. Pero al demostrar eso pues no se me hizo tan sencillo, por eso dejé la opción hasta el final. Aquí tomamos K igual al piso de L más epsilon igual al piso de L para epsilon suficientemente pequeño, ¿no? Bueno, esos cálculos los vamos a saltar, no son tan relevantes. Hasta aquí. Aquí vamos a definir a X como L menos el techo de L menos 1 igual a L menos el techo de L menos 1 más epsilon, que para epsilon muy pequeño pues, se tiene. Y vamos a tener que, si definimos X así, la derivada para el crecimiento continuo del conjunto de Cantor va a estar dada por esta cosa, 1 medio por 1 sobre 3 a la K más 1 multiplicado por el valor absoluto de la derivada de la función G, evaluada en X. Que esto es un resultado muy bonito en el sentido de que nos recuerda un poco a la regla de la cadena, ¿no? A la derivada de la composición. Por aquí tenemos ese factor de contracción que nos recuerda al sistema de funciones iteradas. Aquí tenemos a la derivada de nuestra función que parametriza. Entonces, en ese sentido nos recuerda a la regla de la cadena, que
que tenemos la derivada de ambas cosas, ¿no? Y se están multiplicando. Entonces, por eso este resultado como que apunta a una muy buena dirección. En esta imagen se presentan las derivadas de todas las funciones que se habían mencionado, para las cuales se habían construido las superficies. Y como podemos ver, todas estas gráficas van decayendo. ¿Esto por qué? Porque el factor de contracción lo que va haciendo es que, sin importar qué función pongamos L a la 9, lo va a ir decrementando y lo va a ir decrementando. Y esto lo que nos está diciendo es que conforme más iteraciones se hagan, el cambio entre estas va a ser cada vez más pequeño. Y lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del conjunto de Cantor, los intervalos cada vez van a ser más y más pequeños, ¿no? Entonces nos está hablando de justamente eso, que como cada vez estamos contrayendo más y más y más, los cambios van a ser más pequeños. Muy bien. En este caso, solamente muestro los resultados, no voy a mostrar los cálculos, y menos la demostración del por qué se puede hacer todo eso. La curva de dragón y la curva de Koch, estas son las derivadas para cada uno de los casos. Aquí, bueno, de la misma forma nos vuelve a quedar esta g' de x y esta g' de x. Y todo lo demás que queda, bueno, aquí esto es el factor de contracción, un medio sobre k medios, y este de aquí es 1 entre 3 a la k. Entonces, estos son los factores de contracción y esta es la función que teníamos parametrizando, ¿no? Y todo lo demás resulta de las funciones con las cuales no creo que se parametrice, sino con las cuales se define el sistema de funciones iteradas. Recordemos que para ambos casos hay funciones trigonométricas, debido a que tienen varios ángulos y la forma en que se acomodan las funciones, ¿no? Y bueno, todo esto, esta es la parte que no quería mostrar. ¿Sí tengo tiempo? Ah, bueno, ¿qué parte? ¿Con cuánto tiempo tengo? Ay, Dios, de verdad. Muy rápido. Ok, entonces, pues les doy la demostración para el conjunto de Cantor, ¿vale? Muy bien. Primero vamos a considerar L real positivo y el epsilon mayor que 0. Entonces aquí vamos a demostrar que hay de dos sopas. O que f de BL más epsilon está contenido en f de BL, o f de BL está contenido en f de BL más epsilon. Esto va a estar determinado por la función con la cual estamos parametrizando, si es creciente o si es decreciente. Aquí vamos a tomar el caso en el que es creciente y en el otro caso en el que es exactamente igual. Entonces tenemos que de las hipótesis de G de L se concluye que para toda Y existe una beta tal que G de L es creciente o decreciente en este intervalo, por la cantidad finita de ceros, ¿no? Como tenemos una cantidad finita de ceros, podemos establecer que a la derecha esta es creciente o decreciente. Entonces, para L mayor que 0 y epsilon mayor que 0 es lo suficientemente pequeño, G es creciente o decreciente en este intervalo. Supongamos que es creciente, entonces vamos a demostrar esta contención. Para esto se demuestra que dados A y B en compactos no vacíos con A contenido en B y en los naturales, y esta dirección con sigma I 0, 1, que son las direcciones que les había explicado, entonces se va a tener esta contención. Y además, con ayuda de la proposición 2, que es esta, que para un intervalo no es una iteración del conjunto de Cantor, se tiene esto, es decir, que A0 o viene de este o viene de este, pero no puede venir de los dos. Eso es lo que está diciendo esta proposición, ¿no? Entonces, con ayuda de esta proposición, se determina que para cada intervalo A0, en esa relación del SFI para Cantor, del SFI para Cantor usual, existe un único n-uplo, tal que es la imagen de este A0. Entonces, yo puedo encontrarle su dirección única, ¿no? Entonces, de la definición de la iteración continua del conjunto de Cantor, se sigue que al hacer la enésima iteración se aplica una iteración del conjunto gordo de Cantor, que es lo que ya hemos visto, y después se aplica una iteración, y después se aplican iteraciones del Cantor usual. Entonces, si yo tengo un conjunto A0 en la enésima iteración, yo lo puedo rastrear hasta la segunda iteración, porque de ahí todos son conjuntos gordos de Cantor, todavía son todos conjuntos de Cantor, ¿no? Entonces lo puedo rastrear únicamente, y de ahí, como son también conjuntos gordos de Cantor, puedo asociar exactamente de qué dirección viene. Por consiguiente, para la enésima iteración, para cualquier intervalo, puedo construir su dirección única. De esto que para cada intervalo de enésima iteración, tenemos esto, se escribe su obtención, y lo que G es creciente se concluye que se tiene esto o esto, justamente por la función, porque voy a tener a mis intervalos y los voy a comparar hasta arriba. Entonces voy a comparar cómo vienen y puedo seguir cómo la dirección nos va mapeando. Muy bien. Ahora sí la proposición 2. Para n mayor que 1 y hacer un intervalo en esa iteración del conjunto de Cantor, esto es lo que les comentaba, o viene de aquí o viene de acá, ¿no? No puede proceder de dos intervalos de la iteración anterior. Y aquí vamos a anotar por K al conjunto de intervalos de la iteración n-1 del conjunto de Cantor, y suponemos que este conjunto es el centro del vacío.
pero eso nos va a generar una contradicción con la definición de las funciones, pues ambas son proyectivas y son inyectivas. Entonces, jugando con los argumentos se puede llegar a que este conjunto tiene que ser necesariamente básico. Por consiguiente, A0 o viene de aquí o viene de allá. Muy bien. Entonces, las oposiciones anteriormente nos aseguran que f de BL más epsilon está contenido en f de BL o que f de BL está contenido en f de BL más epsilon. Sin previa generalidad, asumimos esta. Muy bien. Entonces, bueno, aquí, si a alguien le quedaba una duda de qué es la métrica de Hausdorff, la métrica de Hausdorff está definida para dos compactos no vacíos como el máximo de estas cosas. Y bueno, esta desde AB es igual al máximo del mínimo, bueno, a distancias de x a b, tal que x es elemento de A, y esta de aquí es el mínimo de las distancias de x a y, tal que y es elemento de B. Esta cosa no es necesariamente simétrica y por eso es que se pide aquí el máximo para generar la simetría. Entonces, aquí tenemos que f de BL más epsilon está contenido en f de BL y de eso se va a seguir que la distancia de Hausdorff de estos sea necesariamente esta. Y aquí nada más, dejen revisar si necesitamos los cálculos que se ahí arriba. No. Aquí está. Bueno, vamos a calcular quién es esta cosa. Para L fija, para L mayor que 0 y epsilon fija, suficientemente pequeño, definimos como K al techo de L más epsilon, y entonces las iteraciones L y L más epsilon están formadas por 2 a la K intervalos, ¿no? Porque la enésima iteración del conjunto de Cantor está formado por 2 a la N intervalos, ¿no? Y vamos a denotar a I, BI los intervalos de la enésima iteración, y CI, DI los de la iteración L más epsilon, para ir desde 1 hasta 2 a la K. Y en la posición 1 tenemos que esto va a ser contenido de esta forma, porque ya hemos dicho que estos están contenidos en estos, ¿no? Por la forma en que tomamos estamos suponiendo que la función es creciente y demostramos con eso que la iteración L más epsilon está contenida en la iteración L. Por eso tenemos esta contención de aquí. Entonces, para este tipo de intervalos vamos a considerar un elemento único en este intervalo, elemento de este, con I0 aquí, ¿no? Y tal que X sea elemento de aquí. Observemos que la distancia de este X a este f de BL más epsilon es el mínimo de estas distancias. De esto que la distancia de este sea exactamente igual a la distancia de X a CI, DI0. ¿Por qué? Porque va a ser el que va a estar contenido justamente ahí, este que está ahí metido. Porque todos los demás van a estar a una distancia más larga. Entonces por eso el mínimo tiene que estar ahí mismo. Y de hecho, sucede que en caso de que sigma 1, es decir, la primera función que se aplica sea 0, entonces la distancia está dada como x menos DI0, es decir, el punto menos el extremo del intervalo que está contenido. Y en el caso en el que sigma 1 sea 1, entonces va a ser el otro extremo. Que eso nos está diciendo en qué parte del intervalo estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos estar en un intervalo de esta forma. Aquí vamos a tener el CI y aquí vamos a tener el AI. O podemos estar aquí y aquí. ¿Sí, claro? Aquí vamos a tener el DI y aquí el BI. Entonces podemos estar o de este lado o de este lado. ¿Qué es lo que nos dice esta parte? Por eso necesitamos considerar ambos casos. Y tomando el máximo en ambos casos, tenemos que este máximo es igual a esta distancia. Pero resulta que son exactamente iguales. O sea que esta diferencia y esta diferencia son iguales. Entonces lo único que nos importa es esta diferencia. Pero en teoría se concluye que para cualquier punto X de la iteración L, la distancia de este a la iteración de L más epsilon está dada por la diferencia entre los extremos del intervalo que lo contiene, al que pertenece, y el intervalo de la iteración L más epsilon que está contenido en este. Y como se probó antes, el máximo de cada intervalo es de esta forma. Y como todos esos son iguales, entonces no me importa cuál tome. Puedo tomar el que yo quiera. Ahora, vamos a tomar A de aquí y C de aquí, tal es que A está contenido en C. Que son intervalos, ¿no? Después, con A igual de esta forma y C igual de esta forma. Ya teníamos que existe una eneada de esta forma, tal que A es el mapeo de estos y C es el mapeo de estos. Y bueno, aquí vamos a demostrar que si sigma 1 es igual con 0, entonces A1 es igual a A2, y si sigma 1 es igual a 1, entonces B1 es igual con B2. Bueno, se ubicó. Pero esta demostración es trivial reconstruyendo cómo es que se obtuvieron. Y ahora para que terminar de concluir esta parte de la derivada, voy a regresar a los cálculos que me salté cuando di quién exactamente la derivada, para que quede más claro cómo es que se llegó a eso. Que son estos.
como ya vimos, entonces puedo tomar cualquier camino. Si quiero calcular esto, puedo tomar o el camino de puros ceros o de puros unos, no me importa, puedo tomar el camino que yo quiera, porque tomo el mismo camino. Y yo voy a tomar el camino de puros ceros porque es el camino más sencillo. Ahora vamos a calcular, bueno, entonces tenemos que comparar esas cantidades. Vamos a calcular a F0 burro de K aplicado a esto y a esta de aquí. Comencemos con PDL. Al aplicar, recordemos que B en este caso va a ser un intervalo 0,1. Al multiplicar esto por la función nos va a hacer aplicar esta contracción, que es un medio menos PDL 2 tercios cuarto T4 por B, pero B es el intervalo 0,1, entonces nos queda esto por el intervalo, nos queda justamente esto de aquí, porque es 0 y el 1 por esta cosa. Después al aplicar K veces esto nos va a quedar esto de aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos dos periodos, entonces el conjunto de Cantor usual. El conjunto de Cantor usual lo único que va a hacer es multiplicar por un factor de un tercio. Entonces si evaluamos K veces esta cosa, nos va a quedar 0, nos va a quedar 1 de 3 a la K por lo que ya teníamos. De forma análoga, aplicando PLD más epsilon, aquí tenemos solamente cambiamos PDL por PLD más epsilon, y de la misma forma tenemos 1 de 3 a la K y esta cosa que tenemos aquí. Muy bien. Ahora vamos a comparar sus distancias. Como ya vimos, esta función nos da este intervalo y esta función aquí nos da este intervalo, que realmente lo que son intervalos que comparten el extremo izquierdo y solamente difieren en su intervalo derecho. Por eso nos preocupamos solamente por estas distancias. Así como antes demostramos que si tenemos dos intervalos de esta forma que no está contenido en el otro, la distancia de Gauss va a estar dada por la distancia entre los extremos. Al igual aquí, va a estar dada por la diferencia entre los extremos. Aquí va a ser justamente un medio por 1 de 3 a la K por esta diferencia. Y eso ya empieza a pintar muy bien, porque ya se parece mucho a lo que es una derivada, ¿no? Aquí, pasando el límite cuando epsilon tiende a 0, como tomamos a la función creciente, entonces se va a quedar de esta forma, PDL mayor que PDL más epsilon. Esto va a ser así porque los intervalos aquí van decrementando, entonces al ser creciente aquí, vamos a tener esta desigualdad así. Y vamos a recordar quién es PDL. PDL es justamente gamma DL, entonces sustituimos a cada uno de ellos, y al igual que antes, bueno, pues definimos quién es X, y así podemos construir este límite, y bueno, tomando la parte que nos hace falta, obtenemos quién es este límite. Y bueno, ahora sí creo que ya sería todo. Lo único que me falta por mostrar es algo que se puede también hacer con esto, que es la siguiente animación. Para esta, lamentablemente, solo tengo los cálculos de los extremos, ahorita les voy a explicar por qué. Porque donde hice mi programa me robaron mi computadora y se fueron ahí mis códigos, entonces no tengo todo de ahí, pero tengo los cálculos de los extremos. Y esta idea es, ya tenemos un conjunto de Cantor que se desarrolla en esta dirección, pero nada nos impide poderlo rotar. Entonces aquí lo que voy a mostrarles es un desarrollo continuo, conjunto de Cantor, y que además puede rotar. Si es que se quiere replay. Y bueno, pues si lo quieren ver todo eso, supongo. Si no. Sería todo por mi parte, y espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? ¿Algo? Cuando dices suave ya en las representaciones de las superficies, ¿a qué te refieres? Eso viene dado por la función que estamos tomando. Está g de x, que es una función continuamente diferenciable. Entonces, en ese sentido me refiero a la suavidad, que la forma en que van creciendo es muy, pues sí, suave, no sé. La función que parametriza la curva sobre la cual van creciendo es continuamente diferenciable. Y tal vez un comentario que olvidé mencionar. Cuando metimos esta idea de controlar las distancias, entonces lo que se obtiene es que el volumen es finito, y también todavía no se hace esa parte del trabajo, pero por lo menos nos dimos cuenta que ahora, como el volumen es finito, pues también vamos a poder calcular una integral sobre este objeto, y además vamos a poder calcular su volumen. No solo podemos ver qué tan rápido crece, sino qué volumen ocupa en el espacio, ahora que ya están controladas las distancias. Volumen en el sentido usual, o sea... Sí, volumen de superficies. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, por ejemplo, ahí tu trabajo lo haces sobre el proceso de que va del punto inicial a algún punto en el tiempo. Pero, por ejemplo, en el conjunto de Cantor ya
punto final es como tomar el límite, ¿no? Dijiste, Ajá. ¿esto ayuda a determinar algo del punto final? Pues no, porque el atractor sigue siendo el mismo. Como las funciones a la hora de hacer la composición, al final siguen siendo las del conjunto de Cantor. Entonces recordemos que como es un punto fijo, no importa con quién comience, al final voy a llegar al mismo punto. Entonces al final llegamos al conjunto de Cantor. Realmente aquí la parte interesante es cómo llegamos al conjunto de Cantor, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos a Sebastián nuevamente y Quería mostrarles esto, si todavía me dan chance, para que vean lo bonito que se ve la superficie. Aquí vemos completamente la superficie y vemos todos los pliegues que se forman dentro de ella. Pero me gustaría tener esto para las demás superficies, pero no lo puedo hacer, es tan sencillo. Ahora sí. bueno, ya tenía todo. Muchas gracias.